se puede llegar a distintas conclusiones, que es un poco como lo que le pasó en su momento a Albert Einstein. Albert Einstein hace los cálculos matemáticos y a partir de las matemáticas dice, pues me acabo de dar cuenta que el espacio y el tiempo son una misma cosa, ¿no? Y que hay en las deformaciones del espacio-tiempo puede haber una relatividad, es decir, personas pueden estar envejeciendo a distintas velocidades según la velocidad a la que se estén moviendo o según los cerca o lejos que se encuentren de algún objeto de mayor o menor tamaño, por ejemplo, ¿no? Y también aspectos como la existencia de los agujeros negros. Nuevamente, todos estos elementos Albert Einstein los determina a partir de las matemáticas y ahí había un choque, ¿no? Porque la gente decía, pero ¿cómo va a ser posible que alguien envejezca, ¿no? De forma diferente, nada más porque esté en el espacio, o cómo puede ser que la luz se mueva de forma diferente en el espacio solo porque se acerca o se aleje a un objeto masivo, ¿no? La lógica nos diría que no, o sea, si la lógica es un rayo de luz viene, pues ese rayo de luz tiene que ser recto, ¿no? Porque un rayo de luz se curvaría solo porque pasó cerca de un planeta, por ejemplo. Entonces, en este caso, eh, nuestra percepción nos puede decir que eso no tiene lógica, que eso no tiene sentido. Sin embargo, si se hace el ejercicio matemático, pues sale a relucir que sí, ¿no? Que sí es lo que ocurre. Entonces, ahí es donde, pues de alguna manera Descartes, pues lleva razón, ¿no? Las matemáticas pueden darnos como más certidumbre del mundo real que lo que nuestros propios sentidos pueden hacer. ¿Ok? Pero bueno, brincamos con John Locke y John Locke dice, a ver, no. No está en la razón la fuente del conocimiento. La fuente del conocimiento, en el caso de un humano, está en la experiencia. ¿Sí? Dice, si no experimenta, no puede aprender. Entonces, aquí plantea decir, si una persona nace ciega, nunca nos va a poder decir cómo es el color verde. Y le podríamos poner, por ejemplo, toda una paleta de colores y decirle, a ver, dibuja el color, toca el pasto, ya lo tocaste, sí, perfecto. Ahora dibújame el color del pasto, ¿no? No, la persona no va a poder tomar cualquiera de los colores, pero no nos va a poder dibujar el color del pasto. ¿Por qué? Pues porque no lo ha experimentado con la vista, ¿sí? Lo ha experimentado con el tacto, lo ha experimentado oliéndolo, pero no ha experimentado el color. Entonces dice, no, pues sí, ahí está una prueba, nos dice Locke, de que si no experimentamos las cosas, pues no podemos saber nada, ¿no? Y así como viene esta frase de que ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia, él plantea otra que dice, las personas, los humanos, venimos a este mundo como le llaman una tabula rasa, ¿no? ¿Qué es una tabula rasa? Era un pizarrón en blanco, o sea, una tablilla limpia. Venimos a este mundo con cero conocimiento, con cero experiencia y todo lo que pensemos, que supongamos y todo lo que para nosotros sea una absoluta realidad, no es más que una construcción a partir de la experiencia, ¿sí? ¿Qué es, de acuerdo al criterio de Locke, qué sería lo bueno o lo malo? Pues eso va a ser una cuestión de experiencia. Lo que consideremos bueno o malo, vamos a irlo construyendo con nuestra experimentación. ¿Ok? Entonces, bueno, si bien en este caso Descartes decía que la razón la desarrollamos a través de la deducción, en el caso de Locke, él plantea que esto lo vamos a desarrollar a partir de la observación y el análisis de los hechos, ¿sí? Yo le acerco la mano al fuego y me quemo, en este caso, ahí esa fue mi experiencia, ¿no? Ah, pues el fuego siempre va a quemar, ¿ok? En este caso es como la circunstancia o la sensación que vamos a tener. Y esto se va dando a través,
Posteriormente nos plantea que, en contraposición al racionalismo, ¿no? Que si naturalmente nosotros desarrollamos ideas, acá lo que desarrollamos es percepciones. Si yo en otra ocasión, porque le añadieron algún elemento, lo que sea, viese en algún momento dado un fuego, pero el fuego no fuera rojito o naranjita, si no fuera un fuego azul, tampoco le voy a acercar la mano, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya existe una percepción de que se ve igual al fuego y por lo tanto la suposición es la misma, ¿ok? En este caso, ya hemos construido a partir de la observación y el análisis de cosas, pues percepciones de la realidad. Entonces, hay cosas que ya no necesitamos experimentar porque ya tenemos una percepción construida a partir de algo antes, ¿no? Y por eso hoy venía la frase esta que les decía de somos una pizarra en blanco, ¿ok? Y Locke nos dice que no todo puede ser las matemáticas, porque las matemáticas pues tampoco no pueden estar en absolutamente todo, ¿no? Y que hay que a veces tener confianza en nuestros sentidos, ¿no? Y en este caso, a diferencia de Descartes, que nos dice que la clave está en centrarnos en las matemáticas, Locke nos dice que lo que hay que centrarnos es en el uso de las ciencias naturales, ¿sí? Ese es el planteamiento que estos dos individuos pues hacen de forma general. Ahora, voy a ponerles por acá un videíto que ya va a hablar un poquito de la parte del cómo aprendemos, pero desde el desarrollo humano como tal, ¿ok? Entonces vamos a verlo. Ahí me dicen ustedes si se escucha. Tiene nuestra atención, don Malaquías. ¿Sí se oye ahí? ¿Por qué pensamos como pensamos? Bien, para entender por qué pensamos como pensamos, nos servirá preguntarnos, ¿cómo aprendemos? ¿Y cómo aprendemos? ¿Saben qué es esto? ¿Un huesito de metal? ¿Un 8 de acero? Parece parte de algo mecánico. Me parece que lo he visto antes. Es un pedazo de información que se puede convertir en un conocimiento. Bueno, metafóricamente. Ya verán por qué. Les presento a alguien que se pasó la vida estudiando el conocimiento y la manera en que aprendemos. Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que estudió cómo se va construyendo el pensamiento y la inteligencia. Observó sobre todo el aprendizaje en los niños. Descubrió que los humanos vamos aprendiendo en varias etapas a partir de que nacemos. El primer periodo es el llamado sensomotor. Al principio, las personas solo tenemos reflejos, como el asustarnos con los ruidos fuertes, succionar lo que nos acerquen a la boca o agarrar lo que nos pongan en la mano. En este periodo aprendemos a movernos y a percibir el mundo a través de nuestros sentidos. Combinando los movimientos, los sentidos y los reflejos, empezamos nuestros primeros aprendizajes, que son habilidades. Por ejemplo, si nos ponen algo en la mano, nos lo llevamos a la boca. Y si sabe bueno, tendemos a repetir esa acción. Se van creando esquemas o programas que repetimos. Empezamos a notar que hay causas y efectos. Empujar un objeto hace que se caiga. Estos esquemas serán la base de todo conocimiento que construyamos después. Inicialmente no nos damos cuenta de que las cosas siguen existiendo aunque salgan de nuestra vista, pero luego lo aprendemos. Se llama permanencia de los objetos. En este periodo somos completamente egocéntricos. Literalmente solo somos capaces de ver las cosas desde nuestro punto de vista. Así andamos más o menos hasta que cumplimos 2 años.
El segundo periodo se llama preoperacional y dura hasta los 7 años. Ya sabemos caminar y manipular objetos con más precisión. Es un periodo en el que ya somos capaces de entender símbolos, señales que representan otras cosas, como las del lenguaje. Aprendemos a hablar. Al principio de esta etapa, aún no nos queda claro el principio de conservación. Si vaciamos el contenido de un vaso ancho a otro delgado y alto, estamos seguros de que el vaso alto tiene más líquido. Es un periodo de mucha curiosidad. A los 4 años nos la pasamos preguntando los porqués de todo. De los 7 a los 11 años estamos en el tercer periodo, el de las operaciones concretas. Aquí ya entendemos la conservación. Es la etapa en la que empezamos a pensar sobre nuestro pensamiento. Descubrimos la lógica y también nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y sentimientos son diferentes a los demás. Se consolida lo que podemos llamar una teoría de la mente, la capacidad de suponer lo que otros perciben, saben y sienten. Esto nos permite ponernos en los zapatos de los demás. Desarrollamos el pensamiento inductivo, la idea de que si un fenómeno se repite siempre que se den las mismas condiciones, se puede pensar en reglas generales. Por ejemplo, cada vez que ha llovido, primero se nubló y hubo truenos. Por lo tanto, inducimos que las nubes y los truenos anticipan lluvia. En este momento es cuando se consolida el conocimiento, organizándolo en estructuras mentales ya con orden y jerarquías. Por ejemplo, entendemos que animales es una categoría que incluye perros, gatos y otros, y a su vez, perros incluye tanto a un chihuahua como a un gran danés. Estos esquemas van a ser muy importantes después. Recuérdalos. El cuarto periodo empieza a los 11 años más o menos. Se llama periodo de las operaciones formales. Surge el pensamiento deductivo. A partir de premisas generales podemos sacar conclusiones particulares. Por ejemplo, sabes que el tingo solo tiene camisas blancas y rojas. Sabes que se puso una camisa y no se puso una blanca. Deduces entonces que se puso una camisa roja. Empezamos a usar el pensamiento abstracto. Por ejemplo, si escuchamos el dicho "el león no es como lo pintan", sabemos que no habla de leones ni de pintura, sino que es lenguaje figurado, y el dicho se aplica a situaciones donde la realidad no corresponde con la manera en que es relatada. En este periodo empezamos a hacernos preguntas filosóficas que van más allá de nuestra experiencia inmediata. ¿Y qué sigue después del cuarto periodo? Según Piaget, este periodo dura el resto de nuestra vida, enriqueciéndose y complejizándose. Yo sospecho que es posible ir más allá de la cuarta etapa, más allá del pensamiento formal. La complejización del pensamiento puede llevar a ampliar la comprensión y la conciencia. Si se quedan, hablaremos de eso en episodios posteriores. Oiga, don Malaquías, ¿cómo funciona eso de los esquemas? Verás, los esquemas son la manera en la que organizamos lo que vamos aprendiendo. Los esquemas son modelos mentales. Para poder adquirir conocimientos y habilidades, necesitamos que formen parte de estructuras en nuestra mente. Si no, no entran. Podemos poner una analogía así. Un esquema es como el librero donde colocamos los libros que forman nuestro conocimiento. Cuando somos muy pequeños, aún no tenemos esquemas y por eso es muy difícil que tengamos recuerdos anteriores a cierta edad. Poco a poco vamos construyendo esquemas, primero muy sencillos y después más complejos. Al proceso de integrar nuevos conocimientos a tus esquemas le llamamos asimilación. Pongamos un ejemplo sencillo. Este es nuestro amigo el Tingo cuando era un niño pequeño.
Le enseñaron que hay una categoría de animales llamada perro, a los que identifica como animales peludos de 4 patas, porque en su casa tiene un perro así llamado Fido. En su esquema de perro tiene el conocimiento Fido es un perro. Cada que conoce un perro nuevo obtiene un conocimiento. Júpiter es más grande, pero también es un perro. Pistacho es pequeño, pero encaja en la estructura. También es un perro. Incorpora en su esquema que los perros pueden morder y ladrar, y va entendiendo que hay perros de varios tipos. Así va asimilando conocimientos sobre los perros. Pero a veces algo no encaja en los esquemas. El Tingo conoció a Chano, un xoloescuincle. ¡Qué raro animal! ¡No tiene pelo! El Tingo entra en un desequilibrio. Acaba de conocer algo que no encaja en sus esquemas. Sus papás le dicen que también es un perro, que se llama xoloescuincle. Entonces, el Tingo modifica su esquema para poder darle cabida al nuevo conocimiento y recuperar el equilibrio. A este proceso se le llama acomodación. Otro día, el Tingo va al zoológico y se encuentra a un animal que coincide con lo que él conoce como perro, pero es un lobo. Lo quiere asimilar en su esquema, pero sus papás le explican que se trata de un animal diferente. Ahora, el Tingo debe hacer un esquema nuevo para poder asimilar nuevos conocimientos. Esta es otra forma de acomodación. Cuando somos niños, nos es relativamente fácil crear y modificar nuestros esquemas. Esto tiene 2 consecuencias. Por un lado, aprendemos muy fácil y rápido. Por ejemplo, nos es más sencillo aprender un idioma nuevo. Cada idioma tiene una diferente gramática, que es un esquema donde encaja el vocabulario. Pero por otro lado, es también fácil que creamos mentiras y fantasías. Cuando crecemos es más difícil modificar los esquemas porque nos han sido útiles para tomar decisiones, pero al mismo tiempo eso nos complica aprender cosas nuevas. Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma nuevo, tendemos a aprender el vocabulario nuevo intentando usar la gramática del idioma que nos resulta más familiar. Estos marcos mentales prehechos son muy útiles. Por ejemplo, cada mañana cuando te vas a vestir, tienes varios miles de posibles combinaciones. No solo qué ponerte, sino en qué orden ponerte todas tus prendas. Si no tuvieras un esquema, podrías pasarte días decidiendo qué va primero y qué va después. Gracias a los esquemas, puedes vestirte en unos cuantos minutos. Y así con las miles de pequeñas decisiones que tienes que tomar cada día. Los esquemas nos permiten concentrarnos en la información pertinente e ignorar aquello que no nos sirve. El problema es que, si no somos conscientes de nuestros esquemas, podemos ignorar información importante para concentrarnos en los aspectos que confirman nuestras creencias e ideas preexistentes. Pueden contribuir a mantener estereotipos e incluso hacer difícil retener nueva información que no se ajuste a nuestras ideas establecidas del mundo. Cuando en la Edad Media algún viajero encontraba un animal nuevo, lo más probable es que lo describiera usando partes de animales que ya conocía. Decir que un rinoceronte es un caballo con un cuerno en la frente puede resultar gracioso. Pero hay otros prejuicios más graves. Cuando los españoles llegaron a América, su esquema mental en cuanto a la espiritualidad solo concebía 2 posibilidades. Una creencia o es cristiana o es del diablo. Por lo tanto, no pudieron asimilar las formas de espiritualidad que encontraron ahí. Las prácticas de los indígenas tenían que ser diabólicas y, por tanto, destruidas. Hay estudios que han demostrado que no es posible aprender algo que no encaja con nuestros esquemas si no estamos dispuestos a modificarlos. Y la información no sirve de nada a menos que la integremos de alguna manera a nuestros esquemas. ¡La encontré! ¡Lo sabía! La pieza es un eslabón de una cadena de bicicleta. Así es. El eslabón por sí solo no tiene utilidad, pero cuando lo integramos al mecanismo,
se vuelve indispensable. El trozo de información se convierte en conocimiento. Cuando un dato se integra y se relaciona con otros datos, juntos se convierten en información. Y si esa información tiene un sentido, un significado o una utilidad para ti, ahora le podemos llamar conocimiento. Y si ese conocimiento ayuda a mejorar tu vida y la de los demás, se va convirtiendo en sabiduría. Tina, cuidado con el manubrio. A la bicicleta, como a un esquema mental, se le pueden añadir mecanismos, cambiar piezas y es útil porque nos puede llevar lejos. Tiene esa flexibilidad. Pero al mismo tiempo no puede ser tan floja o flexible que se caiga a pedazos. Sospecho que si nuestros esquemas mentales no tuvieran cierto rigor, sería muy fácil creer cualquier cosa y que nos engañen. Ay, 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 ay. Así es. Afortunadamente, la humanidad ha desarrollado un esquema que a la vez es sólido y flexible. La ciencia. Y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Ya no lo veremos. ¿Ok? Lo que sigue no lo veremos. Muy bien. Entonces, a ver, recapitulando, ¿qué hemos aprendido ahorita con este video? ¿Con qué elementos se quedan? Sobre los conocimientos empíricos, ¿no? Ok, en este caso nos comentan que de alguna forma hay algunos elementos empíricos, es decir, a partir de la experiencia que aprendemos. Muy bien. ¿Algo más? Vean cómo es todo un proceso y son distintas etapas por las que vamos pasando y desarrollando este hecho del aprender, del conocer, ¿sí? Como los niños, ahí de alguna forma nos está diciendo el por qué no recordamos las cosas que nos pasaban cuando éramos bebés, ¿no? O sea, si bien las experimentamos, no las recordamos porque no habíamos construido lo que ellos llaman esquemas, ¿no? Para categorizar algo en particular. O sea, apenas estábamos en este proceso de ir construyendo las ideas como tal. No podríamos todavía en ese momento armar algo. De hecho, lo más seguro es que las cosas más antiguas que recuerden usualmente van a estar atadas o añadidas a momentos impactantes en su vida, ¿sí? Por ejemplo, si pasaron por algo que los impactó mucho, que les llamó mucho la atención, pues eso probablemente sí lo recuerden, porque fue como un elemento ahí que se añadió a nuestro esquema de temor o de alegría, ¿no? Pero las cosas cotidianas, pues usualmente no las vamos a recordar, las vamos a ir olvidando. De hecho, es una de las razones por las que a veces olvidamos que comimos el día anterior, ¿no? Porque no resulta como muy trascendente guardar esa información. Esa información era importante ayer, pero pues hoy ya no lo es. Entonces, es una de las razones por la que cosas como esas las olvidamos, pero cosas que sí nos han resultado útiles o que sí nos resultan útiles, pues las retenemos, ¿sí? Esas cosas las seguimos manteniendo. Y bueno, la importancia de lo que habla de la flexibilidad o no de nuestros esquemas, aquí este video, es porque ese va a ser un elemento clave para poder construir una identidad. Y no solamente nuestra identidad, sino construir lo que nosotros consideramos en el mundo. Es decir, qué cosas son positivas, qué cosas son negativas, qué cosas son peligrosas, qué cosas no lo son. Voy a poner un ejemplo. Una persona que practica deportes extremos, muy probablemente ya tuvo que cambiar sus esquemas de lo que son cosas peligrosas,
¿sí? O sea, esa persona ya tuvo que quitarse de la cabeza que andar en una bicicleta por una montaña es peligroso, ¿no? Él solamente lo considera pues, que es divertido. Mientras que otra persona va a decir, no, ni de chiste me subiría a una bicicleta en una montaña, me voy a lastimar, por ejemplo. Entonces, eso es que ya hubo una modificación en los esquemas de la persona como tal. Voy a ponerles un ejercicio, pero en este caso sí es ejercicio mental, no es ejercicio visual ni mucho menos. ¿Ok? Vale, aquí tenemos esta situación. Les voy a narrar un aspecto, una historia y quiero que me digan su impresión al respecto. ¿Sí? Leí o vi por ahí que ya ven que con el tema del calentamiento global está pasando que los osos polares pues cada vez se la están viendo más difícil con el tema de la comida. Y pues dentro de esa dificultad o esas situaciones que tienen, pues ahora no le habían prestado atención, pero ahora pues están empezando a comer a los pingüinitos, ¿ok? No era su fuente de alimento, pero ahora se los están empezando a comer. Entonces, de esta historia que les acabo de decir, ¿qué me podrían mencionar ustedes? ¿Está eso bien? ¿Está eso mal? ¿Qué habría que hacer? Repito el escenario. Con el calentamiento global, pues los osos polares cada vez tienen más escasez de alimento y pues ahora están empezando a poner sus ojos en los pingüinos, ¿sí? Pues están dañando la cadena alimenticia, ¿no? Y pueden extinguirlos, ¿no? No sé. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay algo que podamos hacer? No nosotros específicamente, el mundo me refiero. No, ni una idea. Pregunto, ¿por qué creen que si los pingüinitos son tan lentos, a los osos no les había entrado por comérselos antes? Que ya no tienen comida. Pero aunque sobrara, ¿no se les habría antojado alguna vez algún pingüinito a los osos? Pues sí, ¿no? Ok. ¿Y por qué no se Por los el hambre. mande? Por el hambre, supongo, ¿no? Ok. Ahora les voy a decir algo, pero los osos nunca han comido pingüinos. ¿Habrá algo ahí raro? Por lo que los osos no se coman a los pingüinos. Les voy a decir cuál es el elemento raro. Los osos polares y los pingüinos nunca se han visto. Unos viven en el polo norte y los otros viven en el polo sur. ¿Ok? Esta imagen es una imagen truqueada y la historia que les acabo de narrar es una historia inexistente. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ahí tuvimos un tema de juego mental. En este caso, nosotros vemos animales que viven en el hielo y ya normalmente, pero pues no terminamos de ensamblar o de armar en nuestra cabeza que son animales que en realidad nunca conviven. Aquí como se ven en la misma imagen, pues los podemos interpretar como que sí estuvieran juntos, pero esto no es más que un fotomontaje. Similar pasa con la historia de los picapiedras, por ejemplo, ¿no? Que
no sé si les pasó en su momento que no fue sino hasta que crecieron o maduraron que algún día se dieron cuenta que los dinosaurios y los seres humanos nunca convivieron y que la historia como tal de los picapiedras pues no tiene sentido, ¿no? Además de que los picapiedras combinan dinosaurios con animales prehistóricos como los mamuts o los tigres dientes de sable, que tampoco convivieron en general. Entonces, allí, ¿qué ocurrió? En este caso, vamos a pensar que ese fue un proceso por el que en su momento en mi niñez tuve que pasar, ¿no? De repente agarrar y decir, o sea, espérate, entonces, este, dinosaurios es una especie de animales que tienen estas características y que vivieron en esta época, en este tiempo específico, y mamuts, dientes de sable y demás son otro tipo de animales que son de otro momento. ¿Ambos son prehistóricos? Sí. ¿Son de la misma época? No, pues unos son de más tiempo que de otros, ¿no? Lo mismo pasa incluso hasta con los dinosaurios. Por ejemplo, cuando alguien ve como Jurassic Park, pues ves que salen como muchos dinosaurios, pero también te explican que los dinosaurios fueron apareciendo en etapas diferentes y que ahí en esa película meten dinosaurios como general, ¿no? No sin importar estas eras geológicas como tal. Entonces, bueno, ahí es donde podemos ver esta cuestión de que el conocimiento, ¿no? Es una construcción que vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? Y que vamos a ir desarrollando por nuestra propia cuenta, ¿ok? Ahora, la clave aquí con esto es que de alguna u otra manera nosotros vamos a, usualmente al pasar por estas etapas, la sensoromotora, que como decía era todo lo que percibimos a partir de nuestros sentidos, luego la preoperacional, que ya se va combinando junto con el lenguaje que desarrollamos y la interacción con los demás, la de operaciones concretas, que ya nos va permitiendo empezar a hacer ciertos niveles de deducciones, y ya la de operaciones formales, que ya es la que prácticamente nos deja con el pensamiento tal y como lo tenemos. De hecho, si ven, aquí plantea que es de los 12 años en adelante, y es la razón por la que prácticamente desde que entramos en la adolescencia ya es donde tenemos como nuestro aspecto o elementos más conservados en la mente. Ya desde ahí construimos nuestras canciones favoritas, nuestra comida favorita, todas nuestras cosas favoritas prácticamente van a surgir a partir de los 12 años en adelante, porque ya es como que ya hemos formado nuestra estructura mental y a partir de ahí ya empezamos a colocar los distintos elementos. Ahora, la clave acá radica, o la situación ahí compleja radica en el hecho de que estas estructuras mentales que nos construimos no sean inamovibles, ¿sí? Que no sean una situación en la cual yo si creo algo, ese algo ya sea completamente fijo y que no se pueda modificar para nada. No sé, ejemplo, yo crecí en su momento en la escuela con la idea de que Plutón era un planeta, ¿sí? Uno de los planetas del sistema solar. ¿De acuerdo? Eso fue lo que a mí en su momento específicamente me enseñaron. Entonces ahí sería como que yo me cierre a decir, Plutón es planeta, Plutón es planeta, Plutón es planeta, y no me importa lo que digan, ya Plutón es planeta. A lo mejor las investigaciones salen y dicen, ¿sabes qué? Era una mancha que salía en los telescopios porque estaban sucios en ese entonces, ni existe, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo de repente no puedo seguir yendo por el mundo asegurando que Plutón es un planeta, si a lo mejor ese aspecto ya se descubrió que no es así. Algo que ustedes, por ejemplo, no vivieron. En su momento, Rusia estaba conformado por lo que se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un error sería que yo siga yendo por el mundo pensando en que en Rusia sigue siendo así, o como en algunos lugares ha pasado, me ha tocado ver con gente que piensan que Rusia sigue siendo comunista, por ejemplo. O sea, en este caso,
es quedarse con un conocimiento que ya pasó y que no lo han actualizado, que no ha habido una modificación ahí en ese sentido, ¿no? Entonces no podemos ir por el mundo con eso, ¿no? Con esquemas que probablemente pensábamos antes y que no los hemos modificado o actualizado a la realidad moderna, a la realidad actual. ¿Ok? Esto de estar haciendo los ajustes y modificaciones lo estamos haciendo nosotros todo el tiempo. ¿Sí? En este caso, creo que el mejor ejemplo de estos ajustes sería la famosa nueva normalidad que estamos viviendo ahorita con el tema del COVID. ¿Ok? Andar con cubrebocas en la calle antes del mundo del COVID, ¿no? Andar usando cubrebocas todo el tiempo. Pues si lo hubiéramos hecho, así imagínense, regresense a la secundaria e imagínense que ustedes hubieran andado con cubrebocas todo el tiempo, ¿no? Y hubieran dicho, no, no, es que tengo miedo de contagiarme de algo, ¿no? Pues seguramente los hubieran visto como el bicho raro, sus compañeros, así de que, ¿cómo? Con el cubrebocas, quítese eso, ¿no? O sea, les hubieran dicho que algo estaba ahí raro. Y en la actualidad, pues muy probablemente, si llegamos a regresar a clases presenciales, pues así va a ser. Vamos a tener que andar ahí con el cubrebocas en todo momento. Entonces, es ahí donde pues tenemos que tener la capacidad de hacer una adaptación, un ajuste en cuanto a las cosas que pensamos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, se está sufriendo con este tema de la gente que tiene esta idea. Yo no sé ni en qué momento se modificó de que las vacunas eran malas, por ejemplo. O sea, no sé cómo fue posible esto de que la mayoría de los padres en su momento llevaban a sus hijos a vacunar, ¿no? Y ya cumplían con su cartillita de vacunación y que ahora que ellos llevaron a sus hijos a vacunar y los vieron vacunados, hoy que les dicen, ahora señor, le tenemos que poner la vacuna a usted, la gente diga, no, a mí no, porque me van a meter el chip chino de no sé qué cosa o no sé qué piensan, ¿sí? O sea, no tiene lógica decir, a ver, ya llevaste a tus hijos en su momento a vacunar y no hubo ninguna repercusión. ¿Por qué piensas que ahora que te van a vacunar a ti, eso sí va a ser negativo, ¿no? Ese es como un tema de ahí que está habiendo una problemática en cuanto a los esquemas mentales que las personas tienen. Bien, me marca el minuto de tiempo, cerramos y a ver, déjame ver calendario. Ajá, regresamos ahorita a los 20 minutos para de aquí a las 9:40 y ya se van al receso, ¿de acuerdo? Vale, volvemos ahorita enseguida.